Gracias ahí por su puntualidad. Vamos a hacer lectura mecánica, ¿verdad? Así que tengamos la obra a la mano. Vale. El día de ahora ustedes me van a entregar la actividad, ¿verdad? Referente a lo que es, pues, la lectura de los mejores relatos de terror llevados al cine. Sí, yo ya se la mandé, no sé si, Sí. no sé si la recibió. Por correo, ¿no? Ajá, el correo, correcto. Los que ya me la enviaron, yo ya les contesté, menos hasta ahora en la mañana, creo que contesté unos por ahí. Entonces ahí usted lo puede buscar si ya le contesté porque ya la recibí, ¿verdad? Ahí les escribo tarea recibida y revisada. Para que, Buenos días. Hoy en el receso. Para que ya usted sepa que yo ya la recibí, ¿verdad? Entonces, como en el transcurso del día me van a estar enviando esas tareas, entonces en el transcurso del día, en la medida les voy a ir respondiendo, ¿verdad? Aquí tenemos el correo, aquí está, ¿verdad? lenguapini2020@gmail.com. Ahí necesito que me envíen su tarea, ¿verdad? Usted iba a escoger un cuento de su preferencia y en este caso, pues, usted va a ilustrar una escena, ¿verdad? De ese cuento, que podemos, ahí dependiendo cómo usted lo quiera abordar, ilustrar varias escenas, y después usted me iba a redactar este pequeño fragmento donde usted me está explicando qué fue lo que más le impactó de este cuento de su preferencia, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que usted me va a entregar el día de ahora. No sé, a ver si tenemos alguna duda antes de continuar sobre la tarea. Yo, señor. Diga. ¿Hasta cuándo se lo podemos mandar? Tendríamos todo. Quiero ver, hasta el fin de semana tenemos todo, porque como este es ya el del segundo 35, sí, hasta el fin de semana podemos mandarlo. No hay ningún problema. Ok, señor, gracias. Bueno, ya sabe. ¿Otra duda? Señor, ¿cuál es la obra? Son los mejores relatos de terror llevados al cine. Señor, vamos a hacer un dibujo de esa obra, ¿verdad? De todos los cuentos que hemos estado leyendo, usted va a escoger uno, el de su preferencia. Y sobre ese es que va a ser la ilustración, correcto. Bueno, gracias, señor. Bueno, ahí el que usted quiera. Estamos leyendo La Mosca, ¿verdad? ¿En qué página nos habremos quedado? Más o menos, que yo realmente creo que me perdí. No sé si estábamos en la página 172. Ahí, ¿quién nos puede guiar y orientar? Que estábamos leyendo sobre, pues, Anne, ¿verdad? Que en este caso, que ya llegó el inspector Twinkle a la fábrica y está observando cómo este martillo pilón ha podido descender, dice, con, no sé si gravedad cero, algo así, ¿verdad? Pero que es imposible, ¿verdad? Que en este caso que Anne pudiese haber manipulado ella este aparato. Y estábamos viendo también, que a ver, ¿qué más podemos decir de lo que hemos leído, chicos? Hola, Xavier Fuentes, el séptimo D. ¿Algo que querramos agregar? ¿Sí, Xavier? No, nada. ¿Seguro? Vale, muy bien. Vale, entonces voy a comenzar a leer yo la página 172 para que ustedes ahí me ayuden a ver si en esta página nos hemos quedado. Dice así. Solo tuvo una crisis de nervios. Mejor que una crisis de locura. El día en que vio cómo una enfermera mataba a uno de estos animales. Para tranquilizarla, hubo que recurrir a la morfina. No, ¿verdad que esta parte no la hemos leído todavía? No nos hemos quedado por ahí. Vale, entonces, ¿en qué página nos quedamos? Si es que yo me adelanté. No, señor, esta página no la hemos leído.
¿En qué página nos quedamos? Ajá, es que aquí estoy, estoy en la 169, aquí dice, sí, ras del suelo. Bueno, hágame ver lo que es preciso ver, sin duda no resulta... Así la vimos en la 169. La 169 sí la leímos. Entonces en la 170. No, creo que en la 169 no la terminamos de leer, chicos. Vamos a ver, dice, no hace falta, mire, el cuadro de mandos está ahí. Fíjese, inspector, el martillo ha sido regulado para desarrollar una potencia de 50 toneladas y su índice de descenso es de 0. Pues de esto era lo que yo me recordaba. ¿De 0? Sí. O a ras del suelo, hablando más claro. Por otra parte, se ha puesto en funcionamiento intermitente. Sí, esto sí ya lo leímos, ¿verdad? Pero después dice, no existe ningún mando para regular la velocidad de subida. ¿Sí? Creo que nos quedamos en la página 169, en la parte de abajo que dice el prolongado silbido. Vaya, muy bien, gracias. Ahí sí tiene toda la razón. El prolongado silbido que siempre me hacía pensar en un gigante jadeando después de un esfuerzo, siguió la ascensión ligera y elástica de la masa de acero. Pude oír, sin embargo, la succión del desprendimiento y reprimí un movimiento de pánico al ver cómo el cuerpo de mi hermano se movía hacia adelante, mientras un borbotón de sangre inundaba al amasijo oscuro descubierto por la ascensión del martillo. Entonces sí, en la 170 iríamos. ¿Quién me quiere ayudar a leer, por favor? Ivonne. Tengo Laura a la mano, señor, también. También, bye. Yo también, señor. ¿Dónde estaba leyendo? La página 170, donde hay un guioncito ahí que dice, ¿hay algún peligro? ¿Hay una pregunta? ¿Hay algún peligro de que vuelva a caer, señor Browning? Ninguno, dije echando el cerrojo de seguridad. Y volviéndome de espaldas, vomité toda la escena a los pies de un joven policía que acababa de hacer lo mismo. Durante varias semanas y después, en sus ratos perdidos durante varios meses, el inspector Twinkle se entregó en cuerpo y alma al esclarecimiento de la muerte de mi hermano. Más tarde, me confesó que yo era uno de sus principales sospechosos, aunque jamás pude encontrar la menor prueba, motivo o detalle revelador. Amy, a pesar de su increíble tranquilidad, fue declarada loca y no hubo proceso. Mi cuñada se confesó única culpable del asesinato de su marido y demostró que conocía perfectamente el funcionamiento del martillo pilón. Se negó, sin embargo, a explicar la causa de este asesinato y la razón de que mi hermano viniera a colocarse por su propia voluntad bajo el martillo. El vigilante nocturno oyó funcionar el aparato, lo oyó, para ser exacto, 2 veces. Y el contador, que siempre se ponía a 0 después de cada operación, indicaba que el martillo había llevado a cabo 2 golpes. A pesar de todo, mi cuñada se obstinó en afirmar que solo se había servido de él una vez. El inspector Twinkle empezó dudando de que la víctima fuera realmente mi hermano por varias cicatrices, una herida del guerrero en el muslo y las huellas digitales de su mano izquierda terminaron por disipar todas sus dudas. Finalmente, la autopsia reveló que no había ingerido ninguna droga antes de su muerte. En cuanto a su trabajo, los expertos del Ministerio del Aire vinieron a hojear sus papeles y se llevaron varios instrumentos de laboratorio. Sigo, señor. Muy bien, hasta ahí lo vamos a dejar. Marcela. Señor, ¿en qué página vamos? En la página 171. Hoy sí, en la 171. Ok. Vaya, me va a ayudar ahorita Marcela y después Grecia. Gracias. Vaya, Marcela. Todos ellos celebraron largos conciliábulos con el inspector Twinkle y lo convencieron de que mi hermano había destruido sus documentos y aparatos más interesantes. Los técnicos del laboratorio de la policía, por su parte, declararon que Bob había tenido la cabeza envuelta en algo hasta el momento de su muerte
y Twinkle me enseñó cierto día un andrajo desgarrado que yo reconocía inmediatamente como el paño de una mesa de laboratorio. Anne fue trasladada al instituto de Broadmoor, donde se encierra a todos los locos criminales. Las autoridades me confiaron a su hijo Harry, que contaba 6 años de edad, y se decidió que su educación y mantenimiento corriera a mi cargo. Yo podía visitar a Anne todos los días. En 2 o 3 ocasiones el inspector me acompañó y pude comprobar que se había visto con ella otras veces, pero jamás consiguió sacarle una palabra del cuerpo. Mi cuñada se había convertido aparentemente en un ser al que todo le era indiferente. Rara vez respondía a mis preguntas y casi nunca a las de Twinkle. Empleaba parte de su tiempo en la costura, pero su entretenimiento favorito parecía ser la caza de mosca, que examinaba cuidadosamente antes de dejarla en libertad. ¿Sigo, señor? Vale, gracias, Marcela. Vamos con Grecia. Por favor, Grecia. Solo tuvo una crisis de nervios, pero que una crisis de locura. El día que vio como una enfermera mataba uno de estos animales. Para tranquilizarla hubo que recurrir a la morfina. En varias ocasiones le llevamos a su hijo, Anne. Lo trató con amabilidad, pero sin demostrar el menor afecto hacia él. Le interesaba como podía interesarle cualquier niño desconocido. El día en que tuvo la crisis por culpa de la mosca muerta, el inspector Twinkle vino a verme. Estoy convencido de que ahí reside la clave del misterio. Yo no veo la menor relación. Creo que mi pobre cuñada lo mismo hubiera podido adquirir otra manía. Las moscas son una simple fijación de su locura. Creo que está verdaderamente loca. ¿Cómo puedo dudar de ello, Twinkle? A pesar de todo lo que decían los médicos, tengo la impresión muy clara de que Lady Bourne es absolutamente dueña de sus facultades mentales, incluso cuando ve una mosca. Vale, muy bien. Siga entonces Diego Xavier Landaverde y después Rigo, por favor. De admitir esa hipótesis, ¿cómo explicar usted su actitud con relación a Harry? De 2 formas, o pretender protegerlo o lo teme. Tal vez incluso lo deteste. No le comprendo. ¿Se ha fijado en que jamás caza moscas cuando él está delante? Es cierto, resulta bastante curioso, pero confieso que sigo sin comprender nada. Yo tampoco, señor Browning. Y seguramente seguiremos igual hasta que Lady Browning se cure. Los médicos no tienen la más mínima esperanza. Estoy al corriente de eso. ¿Sabe si su hermano hizo alguna vez experimentos con moscas? No lo creo. Se lo ha preguntado a los expertos del Ministerio del Aire. Sí, y se han reído en mi cara. Lo comprendo. Tiene usted suerte, Mr. Browning. Yo, en cambio, no comprendo nada, pero espero comprender algún día. Va, muy bien. Sigamos, Rigo, por favor. Dime, tío Arthur, ¿viven mucho tiempo las moscas? Estábamos desayunando y mi sobrino con sus palabras acababa de romper el prolongado silencio. Le miré por encima del Times que había apoyado en la tetera. Harry, como la mayor parte de los niños de su edad, tenía la costumbre, o más bien el talento, de plantear cuestiones que los adultos no suelen hallarse en condiciones de responder con precisión. Harry me preguntaba a menudo, siempre de forma inesperada, y cuando tenía la mala suerte de poder aclararle alguna duda, esta era inmediatamente hasta que yo me confesaba vencido, reconociendo que no lo sabía. Entonces, como un campeón de tenis que lanzará su pelota definitiva, la que lo convertiría en ganador de juego,
y de partida decía, ¿por qué no lo sabes, tío? Era, sin embargo, la primera vez que hablaba de moscas y me estremecí ante la idea de que el inspector Twinker pudiera haberlo oído. Imaginaba perfectamente la mirada con que el infatigable sabueso me obsequiaría a la pregunta que a reglón seguido dirigiría a mi sobrino e intuía al mismo tiempo cuál habría sido, de hallarse en mi caso, su respuesta. Respuesta que textualmente y no sin cierto malestar tuve que repetir en voz alta. No lo sé, Harry. ¿Por qué me haces esa pregunta? Porque he vuelto a ver la mosca que mamá busca. ¿Mamá busca una mosca? Sí, ha crecido mucho, pero a pesar de todo la he reconocido. ¿Dónde has vuelto a verla? ¿Y qué tiene de particular? Su cabeza es blanca en lugar de negra y su pata muy graciosa. ¿Cuándo viste esa mosca por primera vez, Harry? El día que se fue papá. Estaba en su cuarto y la cazé, pero mamá llegó en ese momento y me obligó a dejarla en libertad. Unas horas después me pidió que la encontrara. Creo que había cambiado de idea y quería verla. Tiempo, dije, levantándome y yendo sin prisa hacia la puerta. Pero cuando la cerré, di un salto hasta mi despacho y busqué en vano alguna huella de moscas. Las confesiones de mi sobrino y la seguridad del inspector Twinker sobre la relación existente entre las moscas y la muerte de mi hermano me turbaron hasta el desconcierto. Por primera vez admití que el inspector tal vez supiera más de lo que daba a entender. Y también, por primera vez me pregunté si mi cuñada estaba verdaderamente loca. Un sentimiento extraño, incluso terrible, empezó a creer en mí y cuanto más reflexionaba sobre ello, más me convencía de la cordura de Anne. Un drama originado por la locura podía ser inexplicable y horroroso, pero su horror, por grande que fuera, resultaba a fin de cuentas admisible. Sin embargo, la idea de que mi cuñada hubiera sido capaz de asesinar tan atrozmente a mi hermano en plena posesión de sus facultades. Hola, creo mentales, con cuál podía ser la explicación llevado a cabo. Pensé. Muy bien, hasta ahí lo vamos a dejar. Gracias, Rigo. Bien impactante, ¿verdad? Esta historia. Muy bien. Vamos a continuar entonces hablando de lo que son los elementos de la narración literaria. Vamos a ver, ¿qué elementos son los que hemos visto? La trama y los personajes. Muy bien. La trama, los personajes. Por ahí dijeron el tiempo. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos acá, verdad? La trama, ya dijimos que esta va a ser el inicio, el nudo y el desenlace. Los personajes pueden ser protagónicos, antagónicos, complementarios. Y el tiempo en el cual se está presentando la historia, podemos tener un flashback, un flash forward, no corté la palabra. El tiempo puede ser cíclico y puede ser lineal. En el caso, por ejemplo, acá, estamos viendo cómo la historia se está desarrollando en un tiempo presente. Y dentro de esto se recurre al flashback porque hay momentos en que va a haber un retroceso, como lo que están haciendo realmente es armando el caso, ¿verdad? Para lograr determinar realmente qué fue lo que le sucedió en este caso a Robert Browning, sí, ¿verdad? Porque Arthur es el hermano, que vendría a ser el cuñado de Anne y tío de Harry. Y ahí estamos viendo los personajes en este caso. Muy bien. Vamos a hablar entonces ahora del espacio. Esto lo tenemos en su libro texto en la página 44 y la página 45. Lo voy a
ahorita solo necesito que usted lo vea. Vamos a hablar de un espacio geográfico, un espacio ideológico y un espacio, en este caso, social. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos del espacio geográfico nos está dando exclusivamente el lugar en el cual se está desarrollando la historia. En este caso, por ejemplo, la mosca, ¿en qué lugar se está desarrollando la historia? ¿Nos da ubicación? En la fábrica donde trabajaba el hermano fue donde lo asesinaron. Exacto, estaríamos en la fábrica. ¿En qué otro lugar? La clínica. Ajá, muy bien. En la clínica donde está internada Anne. Muy bien. ¿Qué otro lugar? Ya llevamos 2, ¿verdad? La casa del hermano. Ajá, muy bien. La casa de Arthur. Ya llevamos 3. El ideológico. En este caso estaríamos hablando de qué sentimiento se percibe en toda la historia. Podría ser un sentimiento también de un ideal. Pero en este caso, como estamos hablando que son cuentos de terror, entonces el espacio que se está viviendo también podría ser una parte, pues más, un ambiente, digámoslo así, más de suspenso, ¿verdad? Porque realmente queremos saber qué le sucedió a Robert, a Bob, y qué relación tiene con este insecto, ¿verdad? Con la mosca, porque han actuado de esta forma, y más sorprendente ahorita porque Harry le está preguntando sobre este animalito específicamente, ¿verdad? Y que andan buscando a esta mosca, dice que es diferente a todas las otras. Y el social, pues aquí estaríamos hablando ya de lo que está describiendo, ¿verdad? El autor. Aquí nosotros estamos viendo que es una familia, se me ha escapado el nombre, cuando tenemos papá, mamá, hijos, una familia nuclear, ¿verdad? Dentro de un contexto normal, porque el papá es el que trabaja, da la impresión que en este caso Anne es quien pasa en casa, ¿verdad? Atendiendo a su hijo y atendiendo a su esposo. Y ahí estamos viendo el funcionamiento de la sociedad en ese momento. Cuando hablamos de la acción la están realizando los personajes. Ya hemos dicho que si no hay personajes, pues yo definitivamente no puedo hablar de ninguna situación ni de nada dentro del cuento, ¿verdad? O sea, si nosotros estamos sin personajes, no podemos hablar de eso. Y finalmente vamos a llegar a lo que es el narrador. El narrador es la voz de quien nos está contando la historia. Tenemos 2 clases, por su grado de conocimiento y por el grado de participación. Cuando hablamos por el grado de conocimiento, tenemos omnisciente y tenemos grado parcial. Se le llama omnisciente porque en este caso conoce toda la historia y conoce los pensamientos de los personajes. Inclusive aquí en el omnisciente está utilizando los verbos en tercera persona, habla sobre alguien más. Y con grado parcial, que también podría estar utilizando tercera persona, aquí es porque conoce parte de los hechos, pero no conoce en su totalidad. Esto es según el grado de conocimiento. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos identificar el tipo de narrador según el grado de conocimiento en el cuento de la mosca, ¿sería omnisciente o sería parcial? De acuerdo a lo que hemos leído. Yo creo que no sería ninguno de las dos porque el protagonista es el que cuenta la historia, si no me equivoco. Ajá, va, pero usted se me está adelantando. Muy bien, va. Cuando veamos en este caso el grado de participación es exactamente esto, pero aquí es lo que conoce el narrador. ¿Qué conoce el narrador? Porque ¿quién nos está contando la historia? ¿Quién hemos dicho? El hermano de Arthur. Arthur nos está contando la historia. Entonces, ya vamos a explicar cuál es la diferencia entre un protagonista, un narrador protagonista y un narrador testigo. Pero ahorita pregunto, ¿Arthur conoce todos los hechos? No, solo cuenta lo que está, solo sabe. Cuenta lo que él sabe. Ajá, ¿y qué sabe? ¿Y quién se lo dijo? Él lo estuvo viviendo y otras personas colaboraron ayudando a los conocimientos que han sucedido. Va, por ahí, muy bien. Ayudando a darle más sentido a los hechos ocurridos. Ajá, muy bien, muy bien. Va, entonces,
En este caso, según el grado de conocimiento, es omnisciente, porque exacto, por ahí dijeron, está contando lo que Anne le contó, porque recordemos que Anne fue la que le llamó, y es donde él comienza a contar esta historia. Y dentro de eso están otras personas, muy bien, que le están ayudando a desarrollar la historia, pero ¿quién sabe todo eso? Según, porque domina toda la historia y no la está contando. En este caso es Arthur, por eso se vuelve un narrador. Según el grado de conocimiento, que conoce todo, se vuelve omnisciente. ¿De acuerdo? Veamos entonces el grado de participación. Aquí puede ser un protagonista. Cuando hablamos de un protagonista es porque el mismo narrador cuenta los hechos y sabe toda la historia. En el caso, por ejemplo, si nosotros analizamos el gato negro, ahí es un narrador protagonista porque él está contando lo que él hizo, lo que él vivió, lo que él sintió, cómo era antes, cómo es ahora. ¿Sí se entiende eso? En el caso del gato negro sería un narrador protagonista porque él lo vive y él lo está contando. Cuando hablamos de un narrador testigo, es porque yo como narrador testigo estoy en todas las escenas, pero digámoslo así, estoy como un observador, ¿sí? No hago las cosas directamente, sino que las hago solo las ve. Solo las veo, solo estoy observando. Sí voy a tener cierta incidencia, pero como personaje en sí, no como realizador de toda la historia. Y no interviene en sí en los actos. Como personaje pudiese intervenir. Sí puedo intervenir, pero no como narrador. Perdón, no como el que hace las cosas. Por ejemplo, si nosotros nos remontamos en este caso al cuento de la mosca, dijimos que Arthur está contando la historia, ¿verdad? Entonces, él sería como protagonista o como testigo. Recordemos que Arthur lo que está haciendo es recopilando toda la información y nos está contando cómo él se dio cuenta realmente de todo lo que sucedió a partir del fallecimiento de su hermano. ¿Podría ser protagonista o podría ser testigo? ¿Cómo lo clasificarían ustedes? Yo pensaría que sería protagonista, pero en el caso de testigo, como lo dice él, es una persona que puede decir sobre qué pasó y a él no observa lo que sucede, sino que le cuentan. Ajá. A Arthur no desarrolla los hechos, sino que lo que está haciendo en este caso es reconstruyendo, porque realmente ya desde que vemos que está el inspector Twinkard, pues vemos que hay una investigación y que es la que le está ayudando a Arthur para comprender y para poder unir, digámoslo así, toda la historia que su cuñada también le había presentado, ¿verdad? Entonces, realmente aquí se va a volver un narrador testigo por el grado de participación. Porque él no lo va a hacer directamente. Vamos a buscar entonces ahorita en su libro texto la página 45, por favor. Me voy a saltar y después me voy a regresar a la página 44 para que veamos la teoría. Entonces aquí dice, según la forma asumida por el narrador, puede haber distintos tipos. En este caso vamos a hablar según el grado de conocimiento y según el grado de participación de la historia, así como lo teníamos en el esquema. Esta presentación la vamos a repasar la otra semana, porque este tema es un tema que va a ser evaluado en su examen de periodo. Entonces vamos a repasar, ¿verdad? Así que no se preocupe ahorita, porque yo estoy consciente que no les he dado tiempo para que lo anoten. Y sí lo vamos a presentar la próxima semana y les voy a subir también la presentación de PowerPoint a la página Santillana, ¿de acuerdo? A la plataforma Santillana, perdón. Entonces el omnisciente, miren, grado de conocimiento. O sea, yo me voy a preguntar, ¿qué conoce? ¿Conoce todo o conoce solo parte de la historia? Señor. ¿Ya?
No se ve lo que dice. O sea, se ve borroso. Ay, quizás mi internet está ahorita malo. Y Se perdón. ve borroso y pixeleado, señor. Se ve pixeleado. Vale, voy a dejar de compartir y voy a ingresar nuevamente. Señor, yo lo veo un poquito borroso, pero no es que sea tanto. Tanto, wow. Voy a volver a compartir pantalla a ver si ya mejoró. Sí, es que por ratitos el internet como que se debilita, ¿verdad? Y eso que no, solo yo lo estoy usando ahorita. Vaya, vamos a ver. Según el grado de conocimiento, pero usted también lo puede buscar ahí en la página 45 de su libro. Señor, ¿verdad que el tema son los relatos de terror o algo así? No, ahorita estamos con los elementos de la narración literaria. Ah, bueno. Es que son varios elementos. ¿Va? Entonces, según el grado de conocimiento, es omnisciente. Dice que es una de las voces más poderosas que se hallan en la narrativa y se desarrolla a través de la tercera persona. Tiene conocimiento de lo que sienten y piensan los personajes. Su forma es la voz que parece una conciencia superior a la acción que relata y se halla fuera de los acontecimientos como un observador distante. Entonces, un narrador omnisciente, en otras palabras. Es como un dios en la narrativa. Exacto, porque conoce todo. Todo lo ve, todo lo sabe. Ajá. Y todo lo siente. Correcto, correcto. Así lo podríamos describir. Entonces, esa es la voz, ¿verdad? Entonces, esto es qué conoce, según el grado de conocimiento, es decir, qué conoce. Entonces, el omnisciente conoce todo, en otras palabras. Es bien místico. Todo. Es bien místico la forma en la que describen al omnisciente o algo así. Sí, sí, pero como aquí por eso me gusta a mí este tipo por eso me adelanté con este tema, ¿verdad? Para irlo aplicando a lo que vamos leyendo. Va, veamos. El grado parcial de conocimiento, dice, el narrador solamente conoce parte de los hechos o solo las acciones externas y se desarrolla a través de la tercera persona. Esto también. Ahora bien, dice que hay ciertas expresiones que nosotros vamos a identificar en la lectura, que nos va a alertar que estaríamos ante un grado parcial de conocimiento, ¿sí? Por ejemplo, no recuerda bien, parece mentira, de lo que estaba segura. Entonces, a través de estas frases que da hasta cierto punto duda de lo que realmente se va a contar, es que podemos decir que tenemos un grado parcial de conocimiento, un narrador con grado parcial de conocimiento, porque conoce solamente parte de los hechos o ciertas acciones externas, nada más. Entonces, si solo tenemos un grado parcial de conocimiento, no podemos tener en este caso una trama completa, ¿verdad? Sería bien limitado. Este tipo de historias porque al final es como armar toda... Es como un rompecabezas. Sí, fíjense que este grado parcial de conocimiento se da mucho, por ejemplo, cuando hay múltiples narradores. En el caso, por ejemplo, de Drácula, la novela, ahí tenemos muchos narradores porque nos van contando la historia desde su punto de vista a través de diarios, a través de una bitácora, por ejemplo. Entonces, ahí sí se ve, ahí sí se da este grado parcial de conocimiento porque exactamente 3 personas pueden estar hablando del día 4 de mayo, por ejemplo, qué sucedió en ese momento. Y ahí se va armando la historia, exacto, así como decía por ahí la compañerita. Vale. Veamos entonces según el grado de participación de la historia. Protagonista, dice que la historia es narrada de forma autobiográfica, porque es lo que yo vivo como narrador. En el caso, por ejemplo, de El gato negro, ¿verdad? Ahí es una historia donde el tipo de narrador, según el grado de participación, es protagonista. Porque ¿quién lastimó al gato? El narrador. ¿Quién hizo tal cosa? El narrador. Entonces ahí lo vamos a ver. Pinche narrador. Hasta mató a su mujer. No nos aparece el nombre. Entonces mató a su esposa. No sintió nada. ¿Lo podemos contar? ¿No sintió nada? Vale. Dice, por lo que todo lo que sucede... Hay gente que no ha oído el gato negro, así que... Gracias, cabal. Hasta me trabé. Afecta de forma directa al narrador, quien es al mismo tiempo el personaje principal, en este caso. Y el testigo dice que es el narrador que cuenta la historia en primera o tercera persona. Ojo con esto, porque puede suceder. En el caso, por ejemplo, de la mosca, lo está contando en tercera persona, pero no toma parte protagónica de los acontecimientos. Sin embargo, forma parte de esto de manera parcial.
porque estamos viendo que él está reconstruyendo todos los sucesos a partir de qué, de lo que está investigando el inspector Twinker, de lo que le está contando Harry y de lo que le ha contado Anne, ¿verdad? Entonces, por eso en este caso se convierte en un narrador testigo según el grado de participación en la historia. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos con eso? Más o menos. ¿Se entiende más o menos? Sí, señor. Vaya. Vamos a ver entonces, vamos a ver, porque aquí nos están pidiendo el narrador según el grado de participación. Si hablamos del grado de participación, nos vamos otra vez aquí y sería si es protagonista o si es testigo. Y nos dicen el espacio y el tiempo. Ah, pero vamos a explicar esto antes de pasar entonces a eso. Cuando hablamos del espacio, pues es el ambiente, ¿verdad? Donde se realizan las acciones. Puede ser geográfico, ideológico, político o social. Yo les dije social. Entonces, la descripción del espacio ayuda a ubicarnos, ¿verdad? Por eso ya ubicamos en el caso de la mosca en qué lugares se está desarrollando la historia. Y en este caso social, pues estamos viendo una sociedad organizada, ¿verdad? Porque vemos que hay una familia nuclear. Y también podemos ver que el espacio va a variar durante la trama. Ahí en la mosca estamos viendo que hay 3 espacios geográficos. Y ahí, pues yo creo que ahí no tenemos nada más que agregar. La acción, ¿verdad? La acción sí, porque estas son realizadas por los personajes según tiempo y espacio determinado por el autor. Ahí no hay donde perdernos. Las acciones, pues no pueden verse de forma aislada, sino que está dentro de todos los elementos. Y el narrador, que es lo que nosotros estábamos viendo. Y ahí, lo que yo les mencionaba, ¿verdad? El narrador múltiple, que hay varios narradores, en el caso de lo que es Drácula, pero eso todavía nosotros no lo vamos a manejar. Y aquí teníamos ya lo que eran las definiciones de cómo se trataba la organización del tiempo, el flashback, el flash forward, el cíclico y el lineal, ¿de acuerdo? Entonces esto no es muy complejo. Vaya, vámonos y nos vamos a regresar a la actividad. Vamos a leer estos 2 fragmentos. Creo que no nos va a quedar mucho tiempo. Vamos a ver, subraya, dice, las acciones en este fragmento extraído del cuento Té Verde. Vaya, atentos todos. A la mañana siguiente, envía al señor Jennings el librito por el que había estado preguntando, acompañado de una nota. Aquella noche, al regresar tarde a mi alojamiento, me enteré de que había venido a visitarme y había dejado su tarjeta. Preguntó si estaba yo en casa y la hora a la que sería más fácil encontrarme. ¿Qué acciones son las que se están desarrollando en ese fragmento? Que envió algo al señor Jennings. Fíjense aquí, muy bien, gracias. Muy importante, a la mañana siguiente envié al señor Jennings. En este caso estamos hablando que el narrador está utilizando primera persona, ¿verdad? El tiempo es pasado. El tiempo es pasado, muy bien. Otra acción. Regresar. Ajá, uy. Una de las acciones, ¿cuál dijo que era, señor? Había dejado su tarjeta. Muy bien. Había venido a visitarme y había dejado su tarjeta. La primera era a la mañana siguiente envié. Después seguía, había venido a visitarme y había dejado su tarjeta. Porque aquí estamos hablando que son las acciones que está realizando él, ¿verdad? El narrador. Señor, y también se puede como regresé tarde a mi alojamiento. Sí, también, gracias. De ahí aquí tenemos otra acción, ¿verdad? Preguntó. Entonces, ¿cuántas acciones nos salieron? Sería envié, al regresar,
había venido a visitarme y había dejado su tarjeta. Ajá. Y preguntó. Preguntó, muy bien. Pero alguien mencionó otra. Ya me perdí. Me enteré, era la otra también, porque lo hace primera persona. Me enteré, aquí. Bye, chicos, ya nos vamos a la siguiente clase. Bye, entonces mañana vamos a terminar de hacer esto rapidito y vamos a hablar ya de lo que es el cuento de terror. Y pues sus características y sus principales autores. Siempre recordarles que podemos, que podemos ver las clases en el... Adiós, señor. Sí, diga. Adiós, señor. Adiós, señor. Yo estaba Adiós. leyendo un Adiós, libro señor. y Adiós, señor. Adiós, señor. pero el protagonista no tenía acción, pero se sabía que era el protagonista porque toda la historia giraba alrededor de ella, de él. ¿Cómo se llama ese tipo de protagonistas?